síntomas principales, a las alucinaciones, a las ideas delirantes y al trastorno del comportamiento o conducta desorganizada y lenguaje desorganizado, que son los síntomas positivos, y los síntomas negativos son la anedonia, apatía, asociabilidad, etcétera, ¿no? Lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Bueno, tengo a 21 alumnos, 22 alumnos que han ingresado, supongo que van a seguir ingresando porque yo he sido la que ha tenido problemas y vamos a seguir aceptando a sus compañeros. Pero ahora nosotros vamos a ver otro capítulo que son los trastornos de ansiedad, digamos. ¿Por qué los trastornos de ansiedad son tan importantes dentro de lo que es el... Me van a avisar si sigue, digamos, la diapositiva. Voy a tratar de pasar. ¿Ha pasado la diapositiva? Sí, Lisa, me ha pasado. Gracias. Me van a hacer recuerdo, ese rato van a encender ustedes su audio y me van a hacer recuerdo, por favor, para que no nos gaste a nadie, etcétera, y no estemos con el video encendido. Vamos a tratar, digamos, de cerrar todo lo que son videos para que podamos avanzar. Muy bien. Dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, ¿qué les viene a la cabeza a ustedes? Uno piensa en ¿qué? En nervios, ¿verdad? Cuando tienen muchos problemas, a veces dicen, o si no, cuando están con mucho pensamiento de muchos exámenes y uno no sabe qué estudiar y se aflige y tiene esa ansiedad de qué va a hacer, puede ser eso. Claro que sí. O sea, los exámenes, y especialmente si se acumulan y no estudiamos, son generadores, digamos, de estrés. ¿Y qué es el estrés? Son esos problemas que no resolvemos debidamente en su tiempo, ¿no? Entonces, los trastornos de ansiedad son patologías muy frecuentes dentro de lo que es la atención de la salud. O sea, son patologías que nosotros vamos a ver en gran cantidad en los hospitales, en gran cantidad en los consultorios, digamos, y obviamente son patologías que van a generar mucha atención del personal de salud, no solo en horarios de consulta, sino que estas personas vienen en horarios nocturnos que uno no está en la consulta, ¿sí? Son patologías muy frecuentes dentro de lo que es la atención primaria y secundaria de salud. Pero para nosotros saber qué son los trastornos de ansiedad, nosotros vamos a tener que ver que la ansiedad es una respuesta que tiene el organismo ante una amenaza desconocida, sea esta vaga o sea esta conflictiva para nosotros. Y para que se genere ansiedad, tienen que haber ciertos efectos. Esta amenaza desconocida va a influir en la cognición de la persona, o sea, en la capacidad de pensamiento y análisis de la persona, y también va a distorsionar la percepción. ¿Qué quiere decir? Que va a tener como falsas alucinaciones, ¿me entienden? O sea, es por eso que es complicado este problema de la ansiedad. Pero para eso nosotros debemos hacer ciertas diferencias entre lo que es ansiedad, angustia y miedo. Hemos dicho que ansiedad es una respuesta emocional básica de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que está dirigida a la adaptación a situaciones nuevas, situaciones intensas o situaciones peligrosas. Por eso es que nuestro organismo siempre va a estar en proceso de adaptación. Esta respuesta emocional básica que genera la ansiedad provoca cambios a nivel de 5 niveles en el organismo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel fisiológico, o sea, de la función de nuestros órganos, a nivel cognitivo, nuestro pensamiento,
a nivel conductual, cómo nosotros respondemos, y a nivel emocional. O sea, que la ansiedad no solo va a generar, digamos, esta respuesta, sino que va a hacer, digamos, que el organismo se altere en otras funciones más. ¿Qué es el miedo? El miedo existe como una respuesta a una causa conocida. Y la respuesta debe ser adecuada a la causa que está provocada. La ansiedad, como hemos visto anteriormente, es más psíquica, es una respuesta ante una amenaza desconocida que tiene tendencia ¿a qué? A que se aumente la actividad física del organismo, a que genere una sensación indefinida o algo en el presente, y que genere también una sensación de falta de aire. La angustia es más visceral. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sentir más síntomas físicos porque va a provocar una inhibición de la actividad. ¿Qué quiere decir? Que se va a quedar así quieta, como paralizada, y los síntomas se localizan más en el epigastrio. Por eso hay retorcijones, náuseas, vómitos, malestar general, etc. También vamos a hacer una diferenciación entre lo que es ansiedad fisiológica y ansiedad patológica. En la ansiedad fisiológica vamos a tener una adecuada respuesta adaptativa ante el estímulo que estamos percibiendo. Pero en la patológica, esta respuesta va a ser desproporcionada tanto en intensidad, en duración al estímulo. La atención en la ansiedad fisiológica se va a focalizar en la situación que sentimos que es amenazadora. En cambio, en la ansiedad patológica, la atención se focaliza en la propia respuesta que tiene el paciente ante la amenaza más que en la amenaza en sí misma. En la ansiedad fisiológica va a haber un aumento del rendimiento, en cambio en la ansiedad patológica no va a haber un aumento del rendimiento. En la ansiedad fisiológica se va a producir, digamos, ante un estímulo ansiógeno, en cambio en la ansiedad patológica se suele presentar sin ningún estímulo que despierte esta sensación. La epidemiología de los trastornos de ansiedad. La tasa de prevalencia durante 12 meses se aproxima más o menos al 17% antes de la pandemia. Después de la pandemia, la tasa ha subido a un 23%. Es antes y ahora una patología psiquiátrica más frecuente de la atención en consulta externa y en la internación. Por ende, las mujeres dicen que somos más vulnerables y obviamente también ha aumentado en un 15%, digamos, el porcentaje de mujeres que han hecho trastornos de ansiedad. Y como sabemos, la prevalencia de la ansiedad disminuye conforme se eleva la categoría socioeconómica o los recursos económicos que tiene el paciente. ¿Qué causan los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad como causa etiológica tenemos a factores biológicos, factores psicodinámicos, factores conductuales del aprendizaje y factores genéticos que nos estarían originando la enfermedad. Dentro de la clasificación que vamos a hacer de los trastornos de ansiedad, tenemos el diagnóstico según el DSM-4-TR, donde nos clasifica en 11 trastornos. Hablamos del trastorno de pánico, de la agorafobia sin trastorno de pánico, del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno obsesivo compulsivo, que en el DSM-5 ya ha salido, los trastornos de ansiedad fóbica, digamos, como fobia específica y fobia social, el trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, el trastorno de ansiedad debido a consumo de sustancias
el trastorno mixto ansioso-depresivo y el trastorno de ansiedad no especificada. Esa es la clasificación del DSM-4-TR. Y nosotros, para mejor, digamos, explicación, vamos a utilizar esto. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de ansiedad? Los síntomas los vamos a dividir en 3 grupos, en síntomas somáticos, en síntomas conductuales y en síntomas psicológicos. Los síntomas somáticos o físicos tienen que ver con el temblor, con el dolor de la espalda, el dolor de cabeza, tensión muscular, dificultad respiratoria, disnea, hiperventilación, fatigabilidad. Todo el tiempo tienen una respuesta de sobresalto, hay una hiperactividad vegetativa, tendencia a verse colorados en la cara o a palidez, sudoración profusa, manos frías, diarreas, problemas de serostomía o boca seca, polaquiuria, parestesias, disfagia. Los síntomas pueden, digamos, acaparar o ver cualquier parte del organismo. Los signos conductuales, tenemos que el paciente se torna impulsivo, hay cuadros de agitación psicomotora, conductas de evitación, hay bloqueo afectivo, hay alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad muy intensa, tienen tendencia a conductas repetitivas, a rascarse, tocarse, ciertos tics, hay conductas de huida, aislamiento social, llegando hasta el mutismo. Y los síntomas psicológicos son la sensación de terror, la dificultad de concentración, la hipervigilancia, el insomnio, la disminución de la libido, sensación de nudo en la garganta y molestias del estómago que vamos a tener como síntomas generales de los trastornos de ansiedad. Si ven en esta figura, los trastornos de ansiedad nos van a generar hiperventilación, dolor en el pecho, sensación de ahogo, sudoración, escalofríos, temblores en las manos, en los pies, inquietud psicomotora, miedo o pánico, sensación de irrealidad, náuseas, dolor de estómago, vómitos, mareos, hormigueo, entumecimiento de las manos, de los pies, sequedad de la boca. Nos va a haber también, van a haber temblores musculares, taquicardia, hiperventilación, digamos, abierta. Son diferentes síntomas que nosotros vamos a ver, digamos, dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Ahora nosotros, después de hablar de lo general, vamos a hablar de lo que es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es una patología, digamos, es una crisis, un ataque, es llegar a lo máximo, es un episodio súbito que puede ser tanto en el día como en la noche, pero es un episodio súbito de miedo intenso y que provoca un malestar, digamos, muy alto ante la ausencia de peligro real. Este malestar se va a acompañar de una descarga neurovegetativa que los síntomas pueden ir de una simple sudoración hasta temblores profundos, una sensación de peligro o que está, digamos, en peligro de muerte inminente y la necesidad urgente de escapar. Este ataque de pánico dura entre 15 a 30 minutos. Después pasa solo. El cuadro clínico del ataque de pánico tiene que ver, como aquí en la CETAD se ve, temor a morir. El paciente tiene miedo a morir, tiene temor a perder el control o enloquecer, tiene una sensación de irrealidad, de no sentirse él mismo o sentirse despegado de sí mismo. Pueden haber mareos, irritabilidad, inestabilidad emocional, vacío en la cabeza, sensación de vacío general, sensación de debilidad o temor a desmayarse, sudoración profusa. Entre los síntomas cardiovasculares tenemos palpitaciones, latidos intensos, aceleración del pulso, precordialgias,
malestar u opresión en el pecho, temblor, escalofríos, parestesias, hormigueos, adormecimientos, oleadas de frío y de calor. Y dentro de los síntomas respiratorios vamos a tener una sensación de falta de aire o sofocación, sensación de ahogo, náuseas o malestar abdominal, digamos, dentro de los síntomas. El miedo o malestar intenso se va a acompañar de palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión torácica, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareos o desmayos, desrealización, despersonalización, miedo a perder el control o a volverse loco, miedo a morir y parestesias, digamos, con escalofríos o sofocones, que puede ser el otro síntoma que va a acompañar. A encontrar en todos los libros, así que no lo vamos a repetir. ¿Cuál es la evolución del ataque de pánico? El ataque de pánico se asocia con frecuencia al asma, a enfermedades respiratorias crónicas, al prolapso de la válvula mitral, a la migraña, al colon irritable. El riesgo de suicidio es de 20% asociado a episodios depresivos. O sea, como decimos, la depresión y la ansiedad van juntas. La agorafobia es el miedo a espacios abiertos. Miedo a todas aquellas situaciones o circunstancias o estímulos en que la persona percibe encontrarse en una situación de indefensión en la que sería fácil escapar, digamos, o pedir ayuda ante la necesidad de huir. La agorafobia pura se presenta en un 2% de la población en general durante el año y 1% en varones y 3.1% en mujeres. También es más frecuente en mujeres. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan a la agorafobia? Tenemos temblor, sudoración, sensación de ahogo, náuseas, escalofríos, mareos, parestesias. Y la clínica vamos a ver ansiedad, sensación de pérdida de control, vivencias de la desrealización y el ánimo bajo. Es como si no tuviera baterías la persona. Los criterios diagnósticos para la agorafobia también lo vamos a encontrar en todos los libros. ¿Cómo evoluciona la agorafobia? Comienza la agorafobia a principios de la vida adulta. Su prevalencia va aumentando con la edad y los síntomas pueden permanecer más de un año en el paciente. Es la fobia más invalidante, la agorafobia, porque recluye a la persona en su casa de una manera crónica. El trastorno de ansiedad generalizado es un estado persistente de ansiedad y principalmente de preocupación excesiva e inespecífica que no está limitada a una circunstancia ambiental desencadenante y cuya duración supera los 6 meses. Trastorno de ansiedad generalizada. Pero el trastorno de ansiedad generalizada tiene factores de riesgo, como ser la edad de inicio, la relación 2-1 respecto a mujeres y hombres, se presenta más en desempleados porque hay una incapacidad laboral o jubilación anticipada, en sujetos o personas que han estado casadas, donde hay historia familiar de ansiedad, donde viven en un ambiente estresante, que tienen antecedentes de trauma emocional o físico recientes, que hay rasgos de personalidad ansiosa, enfermedad médica con factores de riesgo para la agorafobia. Pero también vamos a ver que hay dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad van a presentar síntomas psicológicos y síntomas físicos. Dentro de los síntomas del trastorno de ansiedad estamos preocupación
excesiva y difusa, se preocupa de todo y de nada. Hay una reacción desproporcionada ante amenazas normales y los síntomas adquieren una autoestima, una autonomía respecto al factor desencadenante. En cuanto a los síntomas físicos del trastorno de ansiedad generalizada, tenemos tensión muscular, este se acompaña de temblor, digamos, en manos, pies, y, digamos, la niña ha visto, cosa que vamos a tener que llevarla, digamos, a otro lado. ¿Esto por qué les digo? Porque si una persona o un niño ve a una persona con esta sintomatología, entonces la niña también o el niño puede traumarse. La tensión muscular, el temblor, el dolor, la pesadez que se acompañan de diarrea crónica, de serostomía, donde la boca, el labio, digamos, las comisuras se va secando y partiendo, la sensación de orinar a cada rato, la polaquiuria, los síntomas de hiperautonómica, la sensación de opresión en el pecho que tiene, los mareos, la hiperventilación, las palpitaciones, el dolor torácico, la sudoración, son síntomas que van a acompañar al trastorno de ansiedad generalizada. Los criterios de diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada también lo vamos a encontrar en los libros para que ustedes lo lean. El curso y el pronóstico de los trastornos de ansiedad. El curso es crónico y fluctuante. Hay una probabilidad de remisión baja, pero con frecuentes recaídas. Sin tratamiento, el 80% de los pacientes sigue presentando síntomas durante 3 años después del inicio. Pero hay también factores que empeoran el pronóstico del trastorno de ansiedad, como ser la gravedad y el tiempo de evolución de los síntomas, la presencia de agitación, la desrealización, los síntomas conversivos, las ideas de suicidio, los trastornos de la personalidad y el desajuste social o familiar van a ir presentando. El trastorno obsesivo, voy a llevar acá y también se los voy a dar después, es un trastorno crónico, incapacitante, que comprende ideas, imágenes, rumiaciones, impulsos o pensamientos, que son las obsesiones, que son intrusos y recurrentes, o patrones repetidos de conducta o acción, que serían las compulsiones. Obsesión es un pensamiento, es un impulso, es una imagen recurrente que el sujeto considera que es intruso, que le provoca malestar significativo y que no corresponde a la voluntad del mismo. La compulsión es un comportamiento, es un acto mental de carácter repetitivo y que tiene como función la reducción de la angustia o la prevención de un acontecimiento negativo. Los factores de riesgo para el trastorno obsesivo compulsivo son el sexo femenino, la edad de inicio, que normalmente se sitúa en la tercera década de la vida, el nivel socioeconómico alto y el nivel intelectual elevado son factores de riesgo para el trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones más frecuentes son miedo a la contaminación, la duda obsesiva, la necesidad de simetría, digamos, ya sea de pensamiento mágico o en el enlentecimiento. Y las obsesiones somáticas, digamos, que vamos a ir viendo junto con los impulsos obsesivos y la ideación obsesiva. El miedo a la contaminación es evitar el contacto con objetos y seres vivos que realizan lavados excesivos y que constituye la compulsión más frecuente. La duda obsesiva, el paciente cree que va a ser o ha sido responsable de un desastre que ocurrirá por su descuido. Por ejemplo, en el caso de la obsesión agresiva y la evitación de realizar actividades, la compulsión más frecuente son las comprobaciones repetitivas. En la necesidad de simetría, el paciente busca una simetría con el pensamiento mágico y simétricamente con el enlentecimiento. Las obsesiones somáticas son la preocupación por padecer una enfermedad que amenaza la vida, no suele experimentar los síntomas físicos, no van a presentar, digamos, muchas cosas. Perdón un ratito, voy a... Ya. Entonces,
Es la preocupación, como decíamos, no suelen experimentar síntomas físicos, solo la preocupación. Los impulsos obsesivos son aquellos que tienen que ver con la obsesión sexual y agresiva. Las personas que sienten la necesidad de realizar estos actos sexualmente inaceptables o agresiones, además del miedo a no poder frenar el impulso. La ideación obsesiva tiene que ver con las discusiones internas en la que se revisa continuamente una serie de reflexiones. Las compulsiones son acciones estereotipadas y aparentemente voluntarias que son llevadas a cabo a pesar de la resistencia que ofrece el sujeto contra la realización. Son reconocidas como irracionales, por este motivo suele intentar ocultar el paciente. Puede estar o no relacionada con los pensamientos obsesivos, porque estos van a provocar alivio inmediato de la angustia relacionada al pensamiento obsesivo. Dudas respecto a la correcta realización del ritual y la secuencia no puede repetirse durante horas. El enlentecimiento de la capacidad del sujeto de realizar sus actividades cotidianas, y las compulsiones más frecuentes son la de comprobación, del lavado, de las compulsiones mentales, necesidad de confesar o preguntar y necesidad de simetría y precisión en lo que uno hace. Los criterios diagnósticos igual los vamos a encontrar en los libros. El curso y pronóstico del trastorno obsesivo compulsivo es crónico y fluctuante. Va a haber una disminución en la calidad de vida de los pacientes y con tratamiento los síntomas pueden reducirse notablemente con estabilizadores. En pocos casos remite toda la sintomatología. Frecuentemente aparecen síntomas depresivos, considerado para nosotros una depresión secundaria en este tipo de personas. El peor pronóstico, cuando menos, es la edad de inicio de la enfermedad y en pacientes con personalidad de tipo obsesivo-compulsivo. Pero también tenemos que ver que hay factores de mejor pronóstico, como estar casado, tener familia, trabajo, buena respuesta a la terapia cognitivo-conductual. Las obsesiones de confrontación no han llegado, no han dado respuesta, digamos. Ahí vamos a ver. Tenemos que ver también que el paciente responde muy bien a la terapia conductual. Las obsesiones de contaminación, no haber seguido tratamiento previo, rituales visibles, ausencia de depresión concomitante, menor intensidad de los síntomas, pueden en algún momento ser factores de buen pronóstico. El trastorno de ansiedad fóbica es el temor excesivo, persistente e irracional producido ante un estímulo determinado conocido como fóbico, que no es en sí mismo peligroso y que conduce al sujeto a intentar evitar. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que tiene características esenciales de estos medios. Estas características, o sea, la característica del miedo es que es desproporcionado, teniendo en cuenta el peligro objetivo. Este miedo es irracional, según se entiende también, según entiende el propio sujeto, es involuntario, no deseado, y uno cuando siente tiende a la evitación como único modo de salir adelante. La fobia específica o simple. El tipo más frecuente de la fobia específica y doble más en frecuencia en las mujeres, que empieza en la infancia y solo las más graves persisten en la edad adulta. Cuando inicia en la plena etapa adulta, etapa adulta suele ser tras una experiencia aterradora y aunque pueda cronificarse, tampoco es invalidante. Los síntomas que va a presentar la fobia específica se producen en presencia o anticipación de objetos
o situaciones concretas. La evolución no tiende a generalizarse a otros estímulos ni suele tener consecuencias invalidantes graves, salvo en los casos excepcionales. Los tipos de fobia específica tenemos tipo animal, ambiental, sangre, situacional. En el animal, digamos, la fobia a algunos animales suelen iniciarse en la infancia y va atenuándose con la edad. La ambiental tiene que ver con alturas, con tormentas, etc. Y la última tiene que ver, digamos, con situacional, en pacientes que tienen que subir al ascensor o al final él sube caminando al departamento de los papás. Los tipos de fobia específica tenemos a animales, a ambientales, perdón. Los criterios diagnósticos también vamos a ver, digamos, en los libros, es el miedo acusado y persistente, excesivo e irracional que se es desencadenado por ese estímulo conocido, y la exposición a este estímulo fóbico va a provocar una gran respuesta, aunque la persona sepa, digamos, que el miedo es excesivo y que no es tan real. La fobia social se define como la presencia de ansiedad exagerada en situaciones en que una persona se siente observada y puede ser criticada por otros, existiendo un miedo, un temor marcado y persistente a actuar en público cuando piensa que puede sentir vergüenza o ser humillado. Los síntomas que va a presentar son palpitaciones, temblor, sudoración, tensión muscular, sensación de vacío en el estómago, sequedad de boca, sensación de frío, calor, va a haber opresión torácica, cefalea, miedo a vomitar, miedo a orinarse encima, dificultad para autoafirmarse, baja autoestima, susceptibilidad a la crítica y al rechazo. Las fobias se pueden clasificar según dos criterios, atendiendo al estímulo fóbico y según la amplitud del estímulo fóbico. Entonces vamos a tener, digamos, se habla de fobia social de ejecución y de fobia social de relajación. Y según la amplitud de estos estímulos fóbicos, se pueden dividir también en fobia social generalizada cuando abarca a todas las situaciones sociales. Esto supone una mayor comorbilidad y discapacidad. Y la fobia social específica se produce solo ante determinados estímulos y es la más frecuente en la población en general. Los criterios diagnósticos vamos a encontrar igual en los libros. La evolución tiende a la cronicidad al no ser diagnosticada frecuentemente y se asocia al consumo de sustancias tóxicas y esto complica la evolución. Normalmente, estas fobias se inician en la juventud, en edades esenciales que tienen que ver con el estado afectivo, que tienen que ver con las relaciones sociales y laborales, y muchas veces puede volverse invalidante esta situación. Un tercio de estos pacientes remite en los primeros 8 años de enfermedad, el otro se queda nomás ahí. El trastorno de estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, es una reacción de miedo intenso, de sensación de desamparo y horror como consecuencia de un acontecimiento traumático en el que la persona va a peligrar, porque ve peligrar su vida o su integridad física de forma inmediata. El trastorno por estrés agudo puede provocar embotamiento emocional, disminución de la respuesta a estímulos, cambios emocionales,
síntomas disociativos, desorientación, hiperactividad o bloqueo motor. Puede también llegar a un estado crepuscular de la conciencia y obviamente síntomas propios del ataque de pánico, que serían todos la clínica o sintomatología que va a presentar. Los criterios diagnósticos también vamos a encontrar en los libros para leerlo más ampliamente. La evolución puede durar desde horas a semanas, puede tener una recuperación completa y en otras ocasiones puede haber una amnesia completa o parcial del suceso, digamos, que ha ocurrido. Y si no, pues hablamos ahora del trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es una reacción de intenso miedo, de desamparo y horror producida en los 6 meses posteriores a un acontecimiento traumático en el que la persona ve que peligra su vida o su integridad física de forma inmediata. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a buscar? Va a haber una hiperactivación autonómica y psíquica que va a generar ansiedad persistente e intensa, irritabilidad, dificultad de concentración, hipervigilancia, sentimientos de culpa y problemas del sueño. También va a haber distanciamiento emocional que va a generar evitación y represión, embotamiento afectivo, incapacidad para recordar, sensación de un futuro limitado, desapego, apatía y anedonia. Y también se va a acompañar de pensamientos intrusos, donde va a haber aparición de imágenes vividas del acontecimiento, pesadillas angustiosas que le van a recordar todo el tiempo el trauma que ha vivido. Los criterios diagnósticos igual lo vamos a ver en los libros. La evolución tiene un curso fluctuante durante meses. Es crónico cuando dura más de 3 meses porque va a generar incapacidad y resistencia al tratamiento. Y la comorbilidad que nos da, digamos, el abuso de sustancias, la ideación autolítica depresiva nos puede llevar, digamos, al suicidio. El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. El paciente presenta síntomas de ansiedad producidos por el temor o el miedo o la preocupación extrema ante la presencia de una enfermedad, incluso cuando no existe ninguna evidencia médica para respaldar la presencia de un padecimiento de salud. Dentro de los síntomas vamos a presentar shock y negación, una sensación de ira y frustración al no tener nada, va a tratar de negociar, van a haber problemas depresivos y obviamente va a haber el problema de la aceptación o no también. Y dentro de los síntomas hay ansiedad, hay aislamiento afectivo, bajo estado de ánimo, agresividad, disociación. Las causas pueden ser, digamos, enfermedades cerebrales, enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares, enfermedades endocrinas. Dentro de las cerebrales tenemos traumatismos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, encefalitis, enfermedades neurológicas como el Huntington, epilepsia del lóbulo temporal. Dentro de las enfermedades cardiovasculares puede empezar con la hipoxia, el EPOC, el asma, la embolia, las enfermedades coronarias, las arritmias cardíacas. Y dentro de las enfermedades endocrinas vamos a ver hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, hipoglucemia, feocromocitoma y trastornos virilizantes de la mujer. Son, digamos, las diferentes patologías que pueden causar. Ya. También, digamos, tenemos enfermedades oncológicas como el feocromocitoma, tumor de células renales, las neoplasias cerebrales, enfermedades inflamatorias como el lupus, la artritis, la poliarteritis, la arteritis temporal, o las enfermedades misceláneas como son el síndrome premenstrual, las enfermedades febriles, infecciones crónicas,
la porfiria, la uremia pueden provocar, digamos, este problema. En los criterios diagnósticos siempre vamos a buscar que la ansiedad prominente, las crisis de angustia, las obsesiones o compulsiones que predominan en el cuadro clínico a partir de la revisión de la historia clínica y de la exploración física. La evolución termina por resolverse en la mayoría de los casos o en otros hay la aparición de episodios depresivos que acompañan a la situación. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias es un trastorno asociado al consumo, abuso o dependencia de una droga, de un fármaco, de un tóxico o la detección de estas sustancias. Para la clínica tenemos que saber qué es intoxicación, qué es abstinencia. La intoxicación es un síndrome reversible específico de la sustancia consumida debido a su reciente ingestión o exposición. La abstinencia es la presencia de un cambio desadaptativo del comportamiento con complicaciones fisiológicas y cognitivas debido al cese o a la reducción del uso prolongado de grandes cantidades de una sustancia. Son características del trastorno, digamos, en estos pacientes, las palpitaciones, el miedo, el temblor, el pensamiento negativo, la irritabilidad. Las causas de las intoxicaciones que pueden generarnos estos trastornos de ansiedad son las anfetaminas, los simpaticomiméticos, los anticolinérgicos, los alucinógenos, la cafeína, el cannabis, la cocaína, el nitrito de amilo, los sedantes hipnóticos, hipnotrópicos y trastornos con otras sustancias. También la abstinencia del alcohol o de algún otro fármaco antihipertensivo o el uso de cafeína o los opiáceos nos va a provocar también este síndrome. El trastorno mixto ansioso depresivo, el paciente presenta tanto síntomas de ansiedad como síntomas de depresión y obviamente esto no cumple, digamos, criterios diagnósticos de trastorno de ansiedad o trastorno del estado de ánimo. En el trastorno de ansiedad no especificado vamos a ver el trastorno adaptativo con ansiedad, que es una situación específica que causa ansiedad excesiva en los primeros 3 meses. La ansiedad secundaria, otro trastorno psiquiátrico, puede acompañar a la depresión, psicosis, delirio y demencia, y la ansiedad autoansiedad situativa a una situación estresante que se desborda, digamos, ante una crisis de ansiedad de forma pasajera. Y la ansiedad de muerte, digamos, el miedo a la indefensión. Nadie está acostumbrado a perder un ser querido. Entonces va a haber envejecimiento, pérdida del control y obviamente de los seres queridos. También tenemos trastorno de ansiedad y frente a extraños, como ser dentro del grupo de los trastornos de ansiedad no especificado. Esta ansiedad de separación se produce al separarse 2 seres queridos o en respuesta al personal hospitalario. La ansiedad relacionada con la pérdida de la autoestima es una sensación de fracaso ante una enfermedad, rechazo o pérdida del trabajo. Y la ansiedad relacionada con la pérdida del autocontrol en enfermedades, hospitalización, pérdida de autonomía, etc. La ansiedad relacionada con la dependencia o intimidad, ansiedad ante una reacción estrecha que implica entrega de control y dependencia, la ansiedad relacionada con la culpa y el castigo ante la espera de un castigo real o imaginario, y el trastorno adaptativo, que son síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta al estrés. Se debe hacer diagnósticos diferenciales del trastorno de ansiedad generalizada con enfermedades médicas, con enfermedades psiquiátricas, con consumo de sustancias, y el tratamiento es farmacológico y psicoterapia de apoyo. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a usar los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, las benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos. La psicoterapia se hace psicoterapia de apoyo, terapia cognitivo-conductual.
Dentro de los medicamentos que vamos a usar, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como ser paroxetina, fluoxetina, citalopram, sertralina, escitalopram. Entre los tricíclicos tenemos la imipramina, clomipramina y amitriptilina. Y dentro de las benzodiazepinas tenemos el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam. El alprazolam viene de 0,5, 1 y 2 miligramos, el clonazepam de 0,5, 1, 2 miligramos, el diazepam de 5 y 10 miligramos, y en ampollas de 5 miligramos, y el lorazepam en comprimidos de 2 miligramos. Los inhibidores de la monoamino oxidasa no utilizamos, ya les he dicho que no se usa esos en Bolivia. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son útiles en el tratamiento del trastorno de la ansiedad. Son fármacos de primera línea en el tratamiento de la ansiedad generalizada, del TOC, del trastorno de angustia, la fobia social, del trastorno de estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. La paroxetina es eficaz en el trastorno de angustia. Son más seguros que los tricíclicos porque carecen de efectos anticolinérgicos y no son letales cuando se toma sobredosis. Sí pueden producir náuseas, vómitos, cefalea, somnolencia, insomnio y diarrea. Dentro de los medicamentos hemos dicho que tenemos al citalopram, a la fluoxetina, a la paroxetina, a la sertralina, al escitalopram en sus diferentes dosis. Las benzodiazepinas reducen la ansiedad de manera eficaz, disminuyen el número e intensidad de las crisis del trastorno de angustia y de la agorafobia, y puede ser útil para tratar el insomnio en algunos casos como el trastorno por estrés agudo. Pero también sabemos que las benzodiazepinas pueden presentar efectos adversos, como ser el ortostatismo, que nos da los diferentes trastornos. También vamos a ver que hay, digamos, efectos adversos, como ser el ortatismo, o hay defectos en la conducción, hay arritmias ventriculares, hay taquicardia. Esto se refleja, digamos, sus efectos anticolinérgicos, hay aumento de peso, hay somnolencia, letalidad en sobredosis. Dentro de las benzodiazepinas conocemos al alprazolam, clonazepam, lorazepam en sus diferentes dosis. Los inhibidores de la monoamino oxidasa no representan fármacos de primera línea debido a su efecto colateral relacionado con el consumo de la tiramina. Nos puede provocar crisis hipertensivas. Por eso la psicóloga ha venido y ha reducido y ha quitado esa medicación del centro. Hay que evitar los medicamentos simpático-miméticos y opiáceos, porque estos pueden producir ortostatismo, insomnio, aumento de peso, edema y disfunción sexual, que es lo que más les complica a los pacientes. Dentro de estos tenemos a la fenelcina y la tranilcipromina. No hay en Bolivia ninguno de estos productos. Y los antidepresivos tricíclicos, que no son tampoco de primera línea debido a sus efectos colaterales, porque también nos van a provocar ortostatismo, defectos de la conducción, arritmias a nivel ventricular, taquicardia, obviamente aumento de peso, somnolencia, letalidad, etc. Pero vamos a ver, digamos, que las cosas bien. Dentro de los tricíclicos tenemos en el mercado imipramina, clomipramina, amitriptilina en la dosis de 25 y 75 miligramos cada uno. Entre otros fármacos que utilizamos también para el tratamiento de la ansiedad están los antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, como el propanolol, comprimidos de 40 miligramos, y atenolol 5 miligramos, la venlafaxina, que también tiene un poder antidepresivo, vienen comprimidos de 75 y la dosis puede ir hasta 375. La psicoterapia es muy importante. Esperen un momento, por favor.
Como les decía, la psicoterapia de apoyo es importante y la psicoterapia consiste en fomentar el afrontamiento adaptativo y combatir la mala adaptación que nos provocan. El terapeuta va a ayudar al paciente a analizar, digamos, la realidad y va a ofrecer, obviamente, consejos para mejorar el comportamiento. También se va a hacer la psicoterapia orientada a la introspección, que está indicada sobre todo en pacientes en los que la ansiedad continúa a pesar de instituir tratamientos conductuales o farmacológicos. Y la terapia conductual, que es un refuerzo positivo, digamos, un refuerzo negativo, va a haber una desensibilización sistemática, inundación, implosión, exposición gradual, evitación de la respuesta, bloqueo del pensamiento, y van a haber técnicas de relajación, terapia para el control de la angustia, y la hipnosis. Vamos a ver eso. Bueno, con eso hemos terminado sobre trastornos de ansiedad y la próxima semana vamos a hacer también virtual, yo creo, los otros trastornos de ansiedad. Como es un temita y vamos a ir hablando la próxima semana también, entonces vamos a tratar de que la próxima sea un poquito más compartida. ¿Está bien? Sí, Licen, está bien. Sí, está bien. He tomado lista, les he dicho que las virtuales no voy a tomar lista, las presenciales son las únicas que voy a tomar lista. Cuando termine de avanzar todo lo que es trastornos de ansiedad, les voy a pasar las diapositivas. ¿Ya? Gracias, Licen. Y las notas, disculpe. ¿Perdón? Dijo Doctora, que después nos las va a dar. Chicas, les he dicho al principio que los exámenes, estoy floja, no he corregido nada. Ya, doctora. Está bien. ¿Ya? Por favor, ni bien corrija, les voy a pasar. ¿Ya? Gracias, Licen. Bueno, ya. Miriam. Chao. Hasta luego, Licen.